Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la economía mundial en el 2022. ¿Qué pasará en América Latina y por qué la negociación entre el FMI y Argentina puede tener un impacto de largo alcance para la región? Un balance del 2021. ¿Paso adelante o retroceso en la lucha contra los paraísos fiscales y por la justicia social e impositiva? Y la piratería marítima de los paraísos fiscales. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Como todos los años, comenzamos este año con una bola de cristal, con un juego de proyección y adivinanzas sobre el crecimiento económico mundial para los próximos 12 meses. Con la pandemia, estas predicciones se han vuelto todavía más inciertas de lo que son normalmente. Cuando se suponía que con la vacunación estábamos dando un paso gigantesco hacia la normalización de la vida económica y social, apareció la variante Omicron que se manifestó por primera vez en Sudáfrica y que dejó en claro que un programa de vacunación que no sea realmente global, tanto para países desarrollados como para países en desarrollo pobres, no tiene ninguna chance de lograr una victoria duradera sobre el COVID. De manera que las predicciones de este año se dan con esta salvedad, porque mucho dependerá de la gravedad y amenaza que represente el Omicron y la necesidad de que haya confinamientos parciales o prolongados para controlar la expansión del virus. Si las cosas no pasan a mayores, las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o foros privados como Fast Markets coinciden en que la economía crecerá menos que en el 2021. Donde registró un rebote técnico por la catástrofe que fue el 2020. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, que además de dirigir el Observatorio Económico Latinoamericano, es autor de libros fundamentales para entender el mundo actual, como La Gran Mutación, que estudia el nuevo sistema financiero mundial, y La Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. La economía mundial lo que ofrece es bajo crecimiento con alta inflación. Y el bajo crecimiento se debe a la asincronicidad de la producción. Las cadenas de valor están descontinuadas y esto hace que las entregas justo a tiempo no ocurran y la entrega del producto final tampoco. Entonces tenemos un problema de producción. La producción se reduce porque los insumos para la producción no llegan a tiempo. El segundo problema es que ya que hay menos producción, lo que hay ante una demanda creciente es escasez, con lo cual los precios comienzan a subir en los productos finales industriales y esto está siendo atendido con alzas de la tasa de interés. El problema con esto es que se está enfrentando con alzas de la tasa de interés para contener la demanda. Ahora, cuando tú subes la tasa de interés para contener la demanda, no solamente contienes la demanda, sino contienes inversión. A esto se agrega el tema del Omicron, porque lo que se ha visto en el último mes es precisamente que ha habido una creciente ausencia de trabajadores que no pueden ir a sus trabajos precisamente porque están enfermos, están en cuarentena. Eso obviamente tiene un impacto en la producción que también afecta a estas entregas a tiempo, ¿no? El Omicron lo que hace es acentúa un problema existente. Nos recuerda en primer lugar de que el virus no se ha ido, de que está mutando, pero que ahí sigue. El Omicron lo que ha hecho es enfermar a personal de manera no tan seria, pero eso ha generado problemas de transporte, desde ferrocarriles, buses, barcos, aviones, que han dejado de volar, han dejado de navegar, han dejado de embarcarse, y eso impide que la gente llegue a trabajar. Entonces hay un problema, digamos, se ha acentuado un problema existente. Tú dices que por el momento que la herramienta que se está empezando a usar es subir las tasas de interés. Ahora, las tasas de interés eran muy, muy bajas. Por el momento se han subido muy paulatinamente. ¿Qué impacto puede tener esto, en principio, en el mundo desarrollado? La tasa de interés está en niveles negativos récord en la historia. Nunca en la historia ha estado la tasa de interés por un periodo tan largo en niveles negativos. Con la tasa de interés negativa, lo que se puede esperar es de que la tasa de interés regrese
por lo menos a nivel cero. Hasta ahora, la tasa de interés ha subido medio punto y la están subiendo muy despacito porque el problema es que hay una relación inversa entre las tasas de interés y los índices de bolsa y de precios de commodities. Entonces, si suben la tasa de interés muy rápido, hay un problema de bolsa. Lo que sí sabemos es que el alza de la tasa de interés, por más pequeña que sea, va a impactar sobre los precios de los commodities. ¿Es algún otro riesgo hacia la vista para la economía mundial? Se habla bastante de las posibilidades de que China tenga un temblor un poco mayor del que se ha visto hasta ahora. Mira, yo no creo mucho en las llamadas a los temblores chinos que hace Occidente. Los viene haciendo hace mucho tiempo. China es la única economía que creció cuando las economías del resto del mundo se contrajeron. Encima, en el rebote, rebotó 8.9%. O sea, no solamente no se contrajo, sino que el año 21 creció 8.9%, con lo cual la velocidad con la que la economía de China se está acercando a la economía de Estados Unidos es muy rápida. Yo no veo a China entrando en una crisis como la de Occidente, de ninguna manera. O sea, pueden tener problemas bancarios, sí, que los van a enfrentar a su modo, que es un modo totalmente diferente del occidental, y no tienen problemas de desempleo, y sobre todo, ellos, la parte de la producción, han logrado que no se les desestabilice tanto, ¿no? Digamos, toda la parte de oferta interna en China está relativamente estable, con lo cual el crecimiento interno chino va a continuar y China, como sabemos, ya viró su crecimiento desde el exterior hacia el interior. Entonces, que la parte externa no crezca tanto, no los impacta como si impacta a Gran Bretaña o a la Unión Europea, y ya no vamos a decir a Sudamérica, ¿no? Oscar Ugarteche, director del Observatorio de América Latina y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional y de la Gran Mutación, un estudio del nuevo sistema financiero mundial. En medio de un complicadísimo escenario económico y sanitario, el panorama político de América Latina está cambiando. El giro a la derecha que experimentó la región con la elección de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil está experimentando una nueva voltereta. Ahora en Argentina gobierna Alberto Fernández, en Perú está Pedro Castillo, en Chile acaba de ser elegido Gabriel Boric, en Bolivia gobierna Luis Arce y todo parece indicar que en las elecciones de este año en Brasil y en Colombia podrían ganar los candidatos de centroizquierda. Ecuador y Uruguay son por el momento la excepción en Sudamérica, mientras que en Centroamérica la elección de Xiomara Castro de Zelaya en Honduras es otra señal de cambio. Pero estos cambios políticos se dan, como venimos viendo, en medio de una compleja situación económica mundial. Según la CEPAL, la región, al igual que el mundo, crecerá a la baja respecto al año pasado. La pobreza se ha disparado con la pandemia que ha dejado en claro las urgentes necesidades sociales y sanitarias de la población. El director del Observatorio Económico Latinoamericano y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional y La Nueva Arquitectura Financiera Internacional, Oscar Ugarteche, sigue siendo nuestro guía para este año. Ugarteche evaluó así las perspectivas regionales. Bajo crecimiento y alta inflación. Solamente que bajo crecimiento y alta inflación en un continente que no ha tenido mucho crecimiento es medio complicado porque hemos tenido progresivamente menos crecimiento en las últimas 3 décadas, ¿no? Así es que esta va a ser una década más de bajo crecimiento. Están también las tasas de interés de las economías desarrolladas que, como mencionabas antes en la entrevista, están subiendo paulatinamente y que van a tener un impacto sobre el precio de los commodities. Como sabemos, América Latina es muy sensible a estos altibajos de los precios de los commodities. ¿Qué impacto va a tener todo esto? El problema ahí, y ese sí es un problema serio, es que la balanza de pagos puede ver afectada, ¿no? Y los precios van a bajar. Eso es lo que va a querer decir, por lo menos crecimiento, pero por otro lado también va a impactar sobre el tipo de cambio. Ahí estamos, ¿no? Es una presión cambiaria creo que vamos a tener. ¿Y qué países son los más afectados por el tema de los commodities? Bueno, Chile, de todos modos, Chile y Perú,
exportamos tantísima materia prima, pero Argentina también, o sea, a pesar de que Argentina tiene un sector externo más complejo, porque tiene un sector automotriz articulado con Brasil, y tiene una relación con Brasil que es básicamente industrial, para Argentina y Brasil también la caída del precio de las materias primas les impacta seriamente. Entonces yo creo que más o menos todos. No hay nadie que se escape porque tiene un sector exportador más complejo. Aquí la pregunta, Marcelo, es por qué, si esta historia la vemos repetirse hace 200 años, ¿por qué no complejizamos las exportaciones? Yo creo que esa es la gran pregunta. Más que si industrializamos o no industrializamos, que es una discusión que se ha convertido en teológica, yo creo que hoy la pregunta es si no podemos complejizar las exportaciones y al complejizar las exportaciones ser menos vulnerables a estos vaivenes. Ahora, dentro de estas cosas que se están repitiendo históricamente en la región, hay una que también se repite, la relación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. Y una de las cosas que sí sabemos respecto a este año es que va a haber o no va a haber un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina. Y este es un capítulo muy especial por las condiciones del préstamo que tomó Mauricio Macri en 2018. Fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, muy por encima de lo que permiten las reglas internas del Fondo Monetario Internacional respecto a un país como Argentina, y con un plan de pago imposible. Argentina tiene que pagar 19.000 millones de dólares este año. La balanza comercial del año que acaba de pasar fue de 10.000 millones de dólares, es decir, evidentemente hay algo imposible de pagar ahí. Y en una reciente auditoría del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional fue muy crítico con su propia actuación durante este préstamo. ¿Tú ves alguna posibilidad de que el fondo flexibilice las típicas condiciones que pone para financiar este tipo de préstamos y que se llegue así a un acuerdo que sea, digamos, viable por lo menos a corto plazo? Mira, la relación de Argentina con el fondo ha generado los grandes precedentes del fondo, tanto de políticas como de créditos, ¿no? En la historia. Lo que va a pasar ahora, supongo, es que los pagos del año 2022 los va a escalonar en varios años, los del 2023 los va a reescalonar en varios años y los del 2024 los va a reescalonar en varios años. Y en el 2025 lo que van a hacer es un nuevo acuerdo para reescalonar los pagos que sigan, dependiendo de la tasa de crecimiento. Aquí la cuestión es si es que, por un lado, el fondo va a seguir avalando la conducta del sector financiero argentino que consistentemente, a lo largo de la historia, lo que hace cuando ve una situación crítica es sacar el íntegro del capital y dejar al país con cero reservas. Esto lo hemos visto desde la década de los años 60. Y eso genera estas crisis. Estas son crisis generadas internamente por un sector especulativo que tiene una misma conducta recurrente. La otra cosa es, yo creo que ya todos sabemos qué cosa pasa cuando pones controles cambiarios y qué cosa pasa cuando estos controles cambiarios reprimen el tipo de cambio frente a la inflación. Porque entonces generas un mercado negro que genera que los dólares se vayan bajo el colchón o peor, se pongan en autos y se vayan manejando a Colonia y los depositan en el banco en Uruguay, cruzando el puente. Entonces ahora lo que queda es también qué cosa va a pasar adentro de Argentina para que esto no se repita, porque no puede ser. No puede ser que Macri pidiera esa cantidad de dinero, que el fondo para apoyar las elecciones le diera ese dinero a Macri, que es un crédito imposible, ¿no es cierto? Es un crédito, el que da el crédito tiene que saber las posibilidades de que te lo devuelvan. Pero cuando tú das un crédito sabiendo que no te lo pueden devolver, te tienes que preguntar qué estás haciendo. ¿Este tipo de acuerdo que se consiga entre Argentina y el fondo va a impactar en el resto de América Latina? Debería de ser precedente. Todo esto funciona por precedentes, ¿no? Las finanzas internacionales funcionan por precedentes. Yo tengo la impresión de que Argentina ha marcado los precedentes consistentemente desde que no firmó con el Fondo Monetario el año 46. Desde entonces ha marcado los precedentes. Yo creo que esto va a ser un precedente, claro. El director del Observatorio de América Latina y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional y La Nueva Arquitectura Financiera Internacional, Oscar Ugarteche.
En uno de los más famosos diálogos de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le pregunta al gato qué camino debe tomar y el gato le responde que eso depende de a dónde quiera llegar. En Justicia Impositiva sabemos a dónde queremos llegar. La pregunta es si el mundo está tomando el camino que lleva en esa dirección. ¿Cómo evaluar entonces el legado que nos deja el 2021? ¿Estamos avanzando en la dirección adecuada? Sin lugar a dudas, uno de los hechos más importantes fue la asunción de Joe Biden a principios del año pasado y la promesa de dejar atrás los 4 oscuros años de Donald Trump. Mientras Trump se ufanaba de no pagar impuestos, Biden inició un ambicioso programa de inversión fiscal que en parte se financiará con mayores impuestos a los más ricos y a las corporaciones. A nivel internacional, la iniciativa de Biden para cobrar un impuesto mínimo global a las más grandes corporaciones tuvo un relativo éxito. El impuesto que el G20 y la OCDE aprobaron a fines de octubre no fue el 21% que quería el gobierno estadounidense, fue el 15%, pero logró la adhesión de 136 países. A pesar de que la mayoría de los miembros del G24, que agrupa a los países en desarrollo, aprobaron la propuesta, la criticaron duramente, al igual que organizaciones no gubernamentales, entre ellas ICRIT y Tax Justice Network. Edmund Fitzgerald, experto en finanzas de la Universidad de Oxford y miembro de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, coincide con esta visión crítica del acuerdo, pero rescata que por primera vez se reconoce que los impuestos de las multinacionales no son un asunto interno en cada país donde operan, sino una obligación internacional. En la práctica se ha avanzado un paso. Una proposición era de que la política fiscal era asunto del país nada más. Y entonces no había acuerdos internacionales en cuestiones de impuestos, ¿no? Eso sí ha cambiado. De acá hay un acuerdo de que debe ser una cuestión de coordinación internacional, ¿no? El segundo supuesto es que reducir los impuestos sobre las empresas era buena idea para promover el empleo, atraer inversiones, ¿no? Es decir, la competición fiscal entre países era apoyado en muchos medios como un medio de desarrollo, digamos, ¿no? Y eso sí ha cambiado. Ahora hay un pensamiento muy difundido por todo el mundo de que se debe gravar más a las multinacionales. Esta dimensión internacional de los impuestos a las grandes corporaciones fue el eje de otra de las grandes iniciativas del 2021. En febrero del año pasado, un panel especial de Naciones Unidas, el FACTI, que en las siglas en inglés significa Panel sobre la Responsabilidad Financiera, Transparencia e Integridad Internacional, publicó un importante informe sobre el impacto que tenían el fraude fiscal, el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos internacionales a la hora de cumplir con las metas que se han trazado las mismas Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el 2030. El informe adoptó muchas de las medidas que Tax Justice Network viene proponiendo desde su fundación en 2003. Estamos hablando de medidas como el intercambio automático de información entre las entidades bancarias de distintos países, que es clave para detectar evasores fiscales. Estamos hablando del registro de los beneficiarios finales de cuentas y empresas, de manera que se sepa quién es el dueño real de las cuentas y empresas fantasmas que pululan en los paraísos fiscales. Estamos hablando también del informe país por país de las ganancias de las multinacionales para determinar lo que deben pagar en términos de impuestos en cada país donde operan. Y estamos hablando de un impuesto mínimo global, iniciativa que, como vimos, el gobierno de Joe Biden impulsó a nivel del G20 y la OCDE. Pero quizás la más importante propuesta de este panel de las Naciones Unidas fue que la elaboración de las reglas que deben gobernar la política impositiva en tiempos de globalización deben pasar de la OCDE, un reducido grupo de países ricos, a un panel intergubernamental de las Naciones Unidas que representa a todas las naciones del mundo. Así se lo explicó a Justicia Impositiva José Antonio Ocampo, miembro de este panel de alto nivel de las Naciones Unidas. En materia institucional, se propone que haya una convención de tributación de Naciones Unidas para
acordar el esquema de cooperación hacia el futuro. Esa convención además crearía un órgano intergubernamental de cooperación tributaria que en cierto sentido sustituiría el actual esquema que se maneja en el llamado marco inclusivo de la OCDE. Y además también en materia institucional pues hay otras propuestas específicas que tienen que ver además con los temas de transparencia, de lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de activos, que tienen que ver con la creación de un registro de beneficiarios de activos. Además con una característica que es esencial, que se identifiquen los beneficiarios finales, que son dueños de los activos, porque muchos activos son propiedad de alguna sociedad que a su vez tiene propietarios de distinta naturaleza. En septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el grupo G77, que representa a 134 países, es decir, la mayoría de las 193 naciones reconocidas por la ONU, presentó la propuesta para la creación de este organismo intergubernamental. La propuesta fue bloqueada por una minoría de países nucleados en torno a la OCDE, pero quedó claro que hay un fuerte impulso diplomático a nivel global para cambiar las reglas. En prácticamente todos los países de América Latina ha habido propuestas legislativas para un impuesto a la riqueza y una reforma impositiva progresista. El cambio se hizo sentir también en la calle. El hecho quizás más novedoso a nivel mundial fue la huelga general del 28 de junio en Colombia contra la reforma impositiva del gobierno de Iván Duque. Esta huelga contemplaba un programa impositivo alternativo que comenzaba con un combate contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Rodolfo Bejarano, de Latindad, explica las iniciativas que se pusieron en juego en la región desde el comienzo de la pandemia. Se ha dado ya esta discusión de aplicar impuestos a las grandes fortunas, porque solamente lo tenían Argentina, Uruguay y Colombia antes de la pandemia. Ahora lo tiene Bolivia, pero ya no lo tiene Colombia. En Argentina ya existía un impuesto a los bienes personales, pero con motivo de la crisis se discutió desde el Congreso la aplicación de un impuesto, un aporte extraordinario hacia las grandes fortunas. Esto se aprobó y ya se está aplicando este año, por una única vez, pero los resultados han sido positivos en términos del número de personas a las cuales se está aplicando este impuesto y además de la recaudación que se ha logrado obtener. Y por otro lado está Bolivia, que también a comienzos de este año ha empezado ya a aplicar un impuesto a las grandes fortunas en forma anual. Este es un caso que debería de replicarse en otros países. Se está recaudando más de lo que se esperaba, inclusive porque se está aplicando impuestos no solo al patrimonio nacional, el que está dentro del territorio, sino también el que está afuera. Eso es un avance, pero todavía hay mucho por hacer. Hay países donde se está discutiendo también en los parlamentos la aplicación de un impuesto similar en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Uruguay se está también planteando que el impuesto al patrimonio se extienda también hacia los activos en el exterior, pero sabemos que también los poderes que están en contra de estas reformas ejercen presión también sobre los parlamentarios, sobre los que toman las decisiones, y esto todavía tiene, un gran trecho por recorrer. Rodolfo Bejarano, de Latindad. Como no nos cansamos de decir en Justicia Impositiva, el mundo de los paraísos fiscales se parece mucho al realismo mágico. Empresas sin directores ni empleados, edificios que son sede de 18.000 empresas internacionales, invisibles dueños de compañías fantasmas que son ellas mismas una ficción, una de esas mamushkas rusas en las que una empresa es parte de otra que forma parte de otra más grande y así sucesivamente, hasta que se pierde por completo el rastro de quiénes son los verdaderos dueños. Hoy nos vamos a ocupar de otra de estas joyas de este mundo opaco y cambiante, los barcos offshore. El 90% del comercio internacional se hace por vía marítima, pero no todos los barcos son iguales. Hay barcos comerciales y barcos de bandera, y hay barcos que salen de un puerto con una bandera y en el medio del océano la cambian por otra. En la jerga marítima estos barcos tienen un nombre bastante revelador, barcos con bandera de conveniencia. Países como Panamá, Liberia, Singapur, islas como Bahamas, Hong Kong y Malta, y hasta países que no tienen acceso al mar como Mongolia y Moldavia, son así potencias marítimas, parte de este realismo mágico de los paraísos fiscales, como describe en un reciente artículo en su blog Mundo Global
Daniel Roy. Conversamos con Roy, que comenzó explicándonos las características de esta armada offshore que surca los mares del planeta. El derecho internacional exige que los barcos mercantes estén registrados en un país. ¿Cuál es la importancia que tiene el tema de qué nacionalidad tiene el barco? La importancia es que en ese barco rigen las leyes de ese país y no de otro. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos países que han establecido lo que se llaman registros abiertos, que son aquellos registros donde se permiten registrar barcos que pertenecen a personas o empresas extranjeras. Bueno, esto los convierte en una especie de guaridas fiscales en los océanos. La función del registro abierto es darle una especie de legalidad a estos barcos offshore. ¿Por qué? Porque ofrecen, por un lado, de una serie de ventajas económicas, sancionan levemente o no sancionan cuando esos barcos infringen leyes internacionales. Las inspecciones de seguridad son muy laxas, los derechos laborales no se respetan y las tasas portuarias son inexistentes. O sea, hay una cuestión que permite que los barcos offshore realicen todo tipo de actividades ilegales. Casi que podríamos decir que transportan delito, porque transportan droga, transportan armas, transportan trata de personas, realizan pesca ilegal por cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los principales países que tienen estos registros abiertos que permiten este tipo de prácticas? El decano fue Panamá, por allá por el año 1920 y pico. Después, con el tiempo, se involucró Liberia, que fue prácticamente un país que lo inventó Estados Unidos, y empezaron a surgir todos los otros países ahora ya en la época del neoliberalismo, como Singapur, Hong Kong, Vanuatu, Malta, las Islas Marshall, Chipre, y hasta inclusive hay países que no tienen costa, como Mongolia o Moldavia, y también tienen registros abiertos. Y desde el punto de vista de las millones de toneladas transportadas, el podio es Panamá 1, Islas Marshall 2 y Liberia 3. La primera potencia desarrollada importante aparece en el 7º lugar, que es China, y después en el 10º aparece el Reino Unido. Mongolia, que no tiene costa y que tiene registros abiertos, ¿cómo funciona esto exactamente? Tenemos que tener en cuenta que los principales países propietarios de buques son Grecia, Japón, China, Singapur, Alemania, Noruega y Estados Unidos. Y el 70% de esa flota está registrada en los registros abiertos. O sea que en Mongolia puede estar registrado seguramente algún barco alemán, noruego, norteamericano. Y no perdamos de vista que en esos barcos está rigiendo la ley de Mongolia o la ley de Panamá o de Liberia, con las consecuencias que ya hemos mencionado antes, ¿no? Por otro lado, también ocurren en este mundo cuando un barco ya está sospechado de alguna actividad ilegal y está en un registro abierto, se cambia de registro. O sea, pasa de Panamá a Liberia y a veces hasta cambia el nombre. Y cuando ya está muy manchado el tigre, entonces lo que hace es darlo por hundido o darlo por perdido al barco. Está el caso del Florentino, que era un pesquero de manufactura española que estaba registrado en Panamá primero, en Belice después y en Seychelles al último. Fue dado por hundido y después apareció en un puerto del lejano oriente. Supongamos un caso hipotético, un barco offshore panameño, y grafiquemos con un ejemplo qué pasa con este barco, es decir, de dónde sale, qué carga tiene, a dónde tiene que llegar, cómo contribuye a toda esta dinámica de los paraísos fiscales. Mira, podemos imaginar un hipotético, pero también te puedo comentar un caso concreto como el Haddad, que fue un barco carguero que estuvo registrado en más de un registro abierto y que salió de un puerto de Turquía con 500.000 cartuchos de municiones y 5.000 fusiles. Teóricamente estaba destinado a Sudán y ese buque fue interceptado por la Guardia Costera griega y fue llevado a la isla de Creta. Y en realidad la documentación demostró que estaba yendo a Libia. O sea, un barco puede salir de un puerto con determinada mercadería. Por supuesto que la mercadería también hay una declaración falsa, porque el barco supuestamente llevaba otras cosas. ¿Y dónde está la relación con las guaridas fiscales? En el caso más conocido y concreto, que es el de la pesca ilegal, las empresas que realizan esta actividad son empresas offshore, que tienen barcos inscriptos en registros abiertos. Esa pesca ilegal produce, según la FAO, $36.000 millones por año
y es el tercer negocio ilícito considerado en el mundo. Primero está el narcotráfico y las armas, pero la pesca ilícita ocupa, según la FAO, el tercer lugar. Ese dinero que produce esa pesca ilegal, que lo canalizan las empresas offshore que tienen barcos registrados en registro abierto, son los que van a las guaridas fiscales primero, se lava ese dinero y ya sabemos que termina en la City de Londres, en Wall Street, en los bonos de cualquier fondo de inversión de las Islas Caimán. Daniel Roy, de un blog Mundo Global, que aconsejamos leer a todos los que quieran entender el funcionamiento de esta tantas veces surrealista economía global. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.